Activos ganadores en el primer semestre del 2025. En este vídeo analizaremos cuáles han sido los activos que han sido los ganadores. Por supuesto, analizaremos también cuáles han sido los perdedores e intentaremos pensar cuáles van a ser en el segundo semestre de este 2025 aquellos activos que se van a comportar mejor o donde yo creo que pueden estar realmente las apuestas, o otra forma de decirlo, donde no hay que estar invertido sobre todo. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Estos serían, digamos, los diferentes activos. Ha sido un pequeñito Excel que he ido preparando desde el punto de vista de Europa. He cogido los diferentes, digamos, referencias que podría hacerse, los diferentes ETFs, aquí os pongo, la tipología, si son europeos, si son globales, si son emergentes, si son americanos, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que he hecho también? Lo he puesto cuál ha sido la rentabilidad del primer semestre del 2025 en euros y también lo he puesto en dólares. ¿Por qué? Porque realmente en muchos sitios, sobre todo en Twitter, he visto gráficos más o menos parecidos que hablan simplemente en dólares y no tienen referencia el tipo de cambio o qué es lo que nos sería desde el punto de vista de euro, ¿no? Entonces, este gráfico tiene varios puntos, yo creo que son bastante interesantes a la hora de verlo, ¿no? El primero, el mejor activo ha sido los REITs europeos. Es algo realmente curioso porque en Twitter han aparecido varios rankings parecidos en los que hablaban que de lo peor que había pasado habían sido los REITs americanos, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Desde el punto de vista europeo, este ETF, el UQQP, habría sido el mejor activo desde el punto de vista de haber invertido en euros, con casi un 12% de rentabilidad y casi un 26,5% en dólares. ¿Qué más podemos decir? Que en segunda y terceras posiciones tendríamos el oro y la plata, con realmente un 11 y un 9% de subida en euros y más de un 20 y tantos por ciento, 24% en euro en dólares, ¿no? Realmente es así un activos que se han comportado bastante bien. Es cierto que la plata sigue un poquito por debajo del oro y hay muchos analistas que están pensando que posiblemente la plata tenga un posible recorrido al alza, ¿no? Y yo creo que habría que tenerlo, digamos, también en cuenta. Luego, desde el punto de vista de activo claro, hablaríamos de Europa, ¿no? Realmente Europa en este semestre ha sido el claro ganador, ¿no? Fijaros, REITs europeos, pero el Stock 600 también ha sido, incluso los high yields europeos, la renta fija europea también se ha comportado, digamos, bastante bien, o bonos corporativos europeos, ¿no? Realmente podemos estar hablando que ha sido, sobre todo Europa, el gran ganador, ¿no? Dentro de todo. De los 21 activos de referencia, por supuesto, podríamos hacer más, pero bueno, yo he considerado que estos eran los activos más interesantes a la hora, digamos, de poder analizarlo. Todos estarían positivo en dólar. Bien, es algo que, si os dais cuenta, podríamos verlo y es algo que yo creo que habría que destacar, ¿no? Es decir, que hemos tenido un semestre para aquellos que hayan invertido o tengan como moneda de referencia el dólar, que realmente ha sido realmente muy bueno, ¿no? Claro, aquí podríamos ver, y en resumen podríamos decir, que el euro ha sido realmente el ganador respecto al dólar. Y ahí es donde toca fijarnos, ¿no? Si os dais cuenta, realmente de este gráfico lo que podemos estar viendo y analizando, que aquellas personas que decidieran invertir sobre todo en euro, Europa, realmente le ha sido fenomenal. En cambio, aquellas personas que decidieran invertir en dólares, realmente las bajadas respecto al euro han sido muy potentes, ¿no? Incluso, fijaros, ¿no? Desde el punto de vista de renta fija en dólares, ¿no? High yield, bonos corporativos, bonos fundamentales, mercado monetario de Estados Unidos, todo en dólares, realmente han sido aquellos mercados que peor lo han hecho, ¿no? Ha habido en el semestre anterior mucha gente que decidió invertir en monetarios en dólares, parte en bonos gubernamentales, etcétera. ¿Por qué? Porque el diferencial de tipo de interés en dólares era mayor que el de euros, ¿no? Pues fijaros el bonito batacazo que han tenido, ¿no? Sí es cierto que el mercado monetario han tenido una rentabilidad del 2% en dólares, pero fijaros, un menos 9,63% aquella persona que decidiera hacer ese trade porque pagaban un poquito más de tipo de interés o el tipo de interés en dólares era mayor que el euro, ¿no? Fijaros el batacazo que ha podido, digamos, haber. También, ¿qué es lo que más o menos habría que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar en el próximo semestre que pueda pasar, ¿no? Yo creo que hay dos puntos esenciales que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno sería qué pasará con las divisas, con el mercado de divisas, cómo puede afectar. Y segundo, qué pasará con la renta fija, tipos de interés, etcétera, cómo están los gobiernos desde el punto de vista de endeudamiento, ¿no? Estas variables realmente macroeconómicas yo creo que es clave, ¿no? Fijaros cómo este semestre ha sido la clave la relación euro-dólar. O sea, aquel que invirtiera en euros
realmente ha triunfado. El que tuviera en dólares, pues realmente lo ha tenido muy complicado, a pesar de haber acabado el SP500 en máximos históricos, ¿no? Pero para tenerlo, digamos, en cuenta de lo que pueden estar haciendo los mercados. Bien, vamos a pensar qué está pasando con los tipos de interés y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Europa. Actualmente en Europa tenemos tipos de interés al 2%, bien, estaría en el tipo neutral del Banco Central Europeo. Hay gente que considera que el tipo neutral es el 2%. El Banco Central Europeo ha hablado siempre de que para él el tipo neutral estaría entre el 1,75 y el 2,25%, más o menos esa medida del 2, pero dejaría ese margen, ¿no?, dentro de todo. Desde el punto de vista inflacionario, pues fijaros, lo tenemos bastante contenido, ¿no? 2% de inflación en general, 2,3% subyacente. Realmente que parece que el trabajo del Banco Central Europeo parece que hoy por hoy es bastante sencillo y está bastante controlado. O sea, tampoco es que tenga unos especiales intereses de que bajen los tipos de interés. El miedo lo tienen de que podamos tener otro fogonazo inflacionario. La inflación está en lo que tiene que estar. Realmente parece que está todo bastante controladito. Problema, déficits públicos. En la Unión Europea estamos en elevados, un 3,2%, dentro, digamos, de todo, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en claro, la deuda pública en el 81% en el 2024, según Eurostat. Realmente podemos pensar que no es demasiado elevada si lo comparamos con otros países, como puede ser Estados Unidos o Japón, por ejemplo, pero realmente está relativamente baja por Alemania, sobre todo, como podemos ver, ¿no? Fijaros, ¿no? He cogido los 4 principales europeos, las principales economías europeas, Francia, España, Alemania e Italia. Y fijaros, desde el punto de vista de déficit público podemos ver que el peor sería Francia, claramente, con un 5,8% de déficit público y el resto en torno al 3%. Es decir, que tampoco es que estaríamos hablando de auténticas barbaridades. Sí que es lo que cambia, es que estaríamos hablando de la deuda pública. Fijaros, 113 en el caso, digamos, de Alemania, de Francia, 101 desde el punto de vista de España, 135% desde el punto de vista de Italia, y el único que más o menos tendría una deuda pública bastante contenida sería Alemania con este 62,5%, es decir, algo bastante, digamos, contenido. Yo creo que ha sido lo que ha salvado en los últimos años, sobre todo a la Unión Europea dentro de todo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no?, dentro del punto de vista de los tipos de interés y la deuda pública, etcétera, ¿no? Pues lo primero es que la deuda pública en Europa va a aumentar sí o sí, o sea, realmente, ¿no? ¿Y qué es el problema que tenemos? Es que la deuda pública va a aumentar, vamos a tener unos mayores déficits públicos y los principales países, como hemos visto, están muy, muy endeudados, ¿no? El único que tiene un poquito de margen, pues lo que hemos hablado, Alemania, ¿no?, con esa deuda pública de 2,5. Pero también es cierto que ha anunciado inversiones militares realmente importantes, ese famoso 5% que se está hablando de la OTAN, que va a tener implicaciones para todos los países europeos. Fijaros el problema que puede tener. El único que podría, en cierta manera, llegar a tener estos aumentos de déficit público importantes contra deuda sería Alemania, porque no está tan endeudada. Pero fijaros el caso de España, Italia o incluso Francia, ¿no? La deuda es muy, muy potente, ¿no? Con todo, ¿qué es lo que veremos? Pues a corto plazo no veremos muchas tensiones e inflación. Realmente está bastante controlado por lo que antes hemos hablado del Banco Central Europeo, pero yo creo que es cuestión de tiempo que esta deuda acabe en el mercado, ¿no? Y esto yo creo que es lo que más miedo habríamos que tener, ¿no? Si pensáramos desde el punto de vista de qué nota ponemos a Europa, pues yo creo que hablaríamos de ese aprobado raspado, ¿no? Ese 5 o 6 más o menos, porque sobre todo por Alemania, pero que huele mucho que en los próximos semestres o en los próximos años, pues vamos, digamos, a un suspenso directo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso desde el punto de vista de Europa? Pues hay que tener mucho cuidado con el tema de los bonos y mercado monetario. ¿Por qué? Porque viene una cantidad de emisiones desde el punto de vista de bonos gubernamentales realmente bestia, y vamos a ver si el mercado puede asumir tal cantidad, digamos, de bonos. Desde el punto de vista de Estados Unidos, pues la situación es bastante diferente y veréis que es a peor, ¿no? Por un lado tenemos unos tipos de interés al 4,50%, que podemos decir que alguno puede decir, ostras, un 4,50 respecto al 2% de Europa. Pues fijaros aquellas personas que decidieron invertir en Estados Unidos según el dólar el semestre pasado. Realmente el batacazo, digamos, que se ha metido. Problema que hay actualmente en Estados Unidos, que la Fed está teniendo muchas presiones, sobre todo para la administración de Donald Trump, para que bajen los tipos de interés. ¿Por qué? Porque
la inflación parece que se va controlando, ¿no? El PCE, que es sobre todo la métrica que más se tiene en cuenta la Reserva Federal para ver la inflación, está más o menos controlada, 2,3%, a pesar de que la subyacente estaría en el 2,7%, pero parece que está más o menos controlándose y tiene pinta que esas 3, 4 posibles bajadas podrían, digamos, aparecer, ¿no? Problema que tiene Estados Unidos: déficit público elevadísimo, 6,5% del PIB. Es decir, que cuando estamos a veces diciendo que si Italia, que si Grecia, etcétera, vamos a fijarnos en Estados Unidos: un déficit público del 6,5% y una deuda pública del 122%. Realmente tiene un desequilibrio desde el punto de vista público bastante fuerte, ¿no? Lo peor de todo, que no se ven esos movimientos de contención, ¿no? Trump ha propuesto bajar impuestos, realmente hay más que dudas sobre el tema de contención de gastos, y yo creo que Estados Unidos va en un camino a emitir deuda de una manera clara, ¿no? En términos económicos, ¿qué podríamos decir? Pues sería un auténtico suspenso, ¿no? Realmente tener una economía con un déficit público del 6,5% y tener una deuda pública del 122%, yo creo que no tiene otro número que, digamos, suspenso, ¿no? Incluso podemos ver, ¿no?, cómo en los últimos años ha ido cambiando, ¿no? Y fijaros, desde el año 2018 no ha tenido, digamos, un déficit público por debajo de ese 3%, 4, 14, 11%, realmente cantidades más o menos importantes. ¿Y todo qué es lo que ha hecho? Pues que realmente el ratio de deuda pública sobre PIB haya aumentado hasta un impresionante 122%. ¿Esto qué es lo que conlleva? Pues claramente inflación, inflación, inflación. Es cuestión de tiempo que la emisión de toda esta deuda se acabe llevando a la economía y generando una mayor, digamos, inflación. Y esto es lo que realmente tiene pánico o tiene miedo la Fed, y es por la que no acaba de decidirse a hacer esas bajadas de tipo de interés. ¿Por qué? Porque ve que la administración Trump no tiene ningún punto a la hora de decir vamos a bajar el déficit público, ni mucho menos. Es más, las previsiones para este año 2025 se sitúan entre el 6 y el 7% de déficit público, es decir, ni se las ve ni se le espera que haya un cambio desde el punto de vista de déficit. ¿Qué es lo que podemos pensar, no? Pues que Estados Unidos da miedo y realmente claro, ¿no? Y que, bueno, en algún momento alguien va a tener que meter mano. O sea, esta carrera de no aguantar el déficit público, de emitir deuda, de no pensar que ya pagará el siguiente, yo creo que es una carrera que no va a ningún sitio. Y esto yo creo que es algo que está lastrando muy claramente al dólar, y es algo para tenerlo en cuenta. Sí hay bajadas de tipos de interés, que yo creo que es lo que el mercado más o menos ha anticipado en estos últimos 2 meses, sobre todo. Será algo negativo para el dólar, y bueno, pienso que el mercado ya ha ido anticipando, o sea que tampoco yo lo tengo muy claro que sea sorpresa para, digamos, para el mercado. En Europa yo creo que no quedan muchas más bajadas de tipo de interés, ¿no? Salvo que nos encontremos con una inflación muy, muy baja, no acabo de verlo, ¿no? El Banco Central Europeo creo que ha aprendido la lección, creo que ha visto ese fogonazo inflacionario que tuvimos hace un año y medio, que realmente fue bastante duro, y yo creo que no va a tener muchas mayores bajadas, digamos, de tipos de interés, ¿no? La realidad, pues Europa no está para tirar cohetes, pero es que Estados Unidos está peor, ¿no? Entonces aquí se nos hace realmente complicado, ¿no? Podemos elegir entre susto o muerte, pero no mola realmente nada, ¿no? No me gusta ni Estados Unidos ni me gusta, digamos, Europa desde el punto de vista de esas variables gubernamentales macroeconómicas, ¿no? Entonces la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado, no? Si nos fijamos, realmente aquellas personas que hubieran invertido en activos en euro hicieron muy bien, y aquellos que se quedaron en el dólar, pues realmente el batacazo en euros ha sido realmente potentes. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí os traigo el gráfico desde el punto de vista de qué ha pasado desde principios de este año, que nos encontramos, si os dais cuenta, sobre el 1,03% más o menos el ratio euro-dólar, hasta, digamos, el 1,17% del 30 de junio. Esto es una impresionante subida del 14,7%. Y esta es una de las mayores subidas que hemos tenido de manera histórica en un semestre. Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque casi ningún analista pensaba que íbamos a tener unas subidas tan fuertes. Yo sí pensaba que íbamos a tener unas subidas, sinceramente, pero tampoco pensaba que iban a ser de este calibre. O sea, pensaba que íbamos a quedarnos sobre el 1,8, 1,10, etcétera. No pensaba que íbamos a tener tantas subidas y tan rápida, ¿no? Que yo creo que es la parte, digamos, importante, ¿no? Entonces, alguien puede decir, pero bueno, esto solo ha sido por el tema del euro.
No, aquí tenemos un concepto que yo creo que igual hay gente que desconoce, que es el dólar index, que sobre todo nos hace un valor de cómo se ha comportado el dólar con una cesta, digamos, de divisas, ¿no? Actualmente, y actualmente digo porque desde el año 99 esto no ha cambiado, hay 6 divisas: euro, yen japonés, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo, que con una diferente ponderación. Por ejemplo, el euro sería un 57%, el yen japonés un 13%, nos dan un índice de cómo va fluctuando las divisas respecto al dólar, ¿no? En esta columna os pongo cómo habrían fluctuado, ¿no? Y si os dais cuenta, realmente en aquellas narrativas euro, contra el euro, una sube al 14,87 respecto al euro, pero la corona sueca habría subido un 18%, o el franco suizo un 15%. Se ve de bien claro que la narrativa Europa es algo claro y han sido realmente sobre todo los ganadores, ¿no? Sí que es cierto que contra otras divisas también, digamos, ha mejorado, pero no ha sido tan claro como con esa narrativa euro, ¿no? Es decir, que este semestre claramente la narrativa euro ha sido, digamos, la ganadora, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Bien, la pregunta: ¿qué pasará con el dólar? ¿No? Y esto yo creo que es la gran pregunta que, que yo creo que todos tenemos que hacernos, ¿no? Digamos, hay que construir no solo desde el punto de vista de cuáles van a ser los activos, sino hay que pensar qué va a hacer el euro dólar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada uno de ellos, pues merecerán estar en unos activos o no merecerá la pena estar en otros activos, ¿no? Entonces, hay varias formas de mirarlo, pero yo os he traído la media de 50 semanas, que sería la de un año más o menos, y teniendo en cuenta 10 años. Es decir, un gráfico realmente de bastantes años para hacer una pequeña regresión y ver exactamente cómo estamos. La media histórica desde el año 71, es decir, un gráfico de 50 y tantos años, y vamos a hacer esa línea de regresión para ver exactamente cómo estamos. Y bueno, desde el punto de vista de momentum, es claramente que tenemos un momentum positivo para el euro, o sea, no habría mucho más, ¿no? Entonces, el primero, pues este es el gráfico. Fijaros, estaríamos hablando pues más o menos de alrededor de unos 10 años, con una media móvil de 50, que semanal, estaríamos hablando más o menos de un año, ¿no? ¿Por qué, digamos, traigo el tema de la media? Porque en el tema de divisas es fundamental la media de 200 o la media de 50 semanal. O sea, realmente es una de las métricas que la mayor parte de los analistas se tienen en cuenta, ¿no? A la hora, digamos, de hacerlo. Y también os traigo un poquito la regresión, ¿no? Y el canal que llevamos desde hace bastantes años, ¿no? Dentro, digamos, de cada uno de ellos. Y podemos ver varios datos, ¿no? Lo primero, si os dais cuenta, más o menos entre las zonas de 1,20 y, digamos, 1,24, aquí hay bastante follón. Es decir, que tiene pinta que aquí es donde mucha gente se estará colocando para intentar, en cierta manera, ponerse o hacer beneficios, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de regresión, fijaros cómo estamos muy cerca de pasar esa línea de regresión, ¿no? Entonces, podemos ver, según este gráfico, que más o menos por este entorno, entre unos 17, 1,18 hasta el 1,22, 24, va a haber bastante movimiento. Y yo creo que esta relación de euro-dólar, pues bueno, creo que le queda unas subidas, pero no van a ser tan bestias como lo que hemos tenido de ese 16 o 17%. Es cierto que podemos tener estas grandes subidas, ¿no? Lo que antes os decía, yo pensaba que íbamos a llegar a este 1,8, 0,10, a esta media de la regresión, pero no pensaba que iba a subir de tal velocidad, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene. Las divisas nos dan estas sorpresas, y pensaba sinceramente que iba a estar pululando entre 1,8, 1,12 de una manera pues más o menos clara. Si vemos la gráfica más histórica, y fijaros que la traigo desde el mayo del 77, o sea que ya ha llovido desde entonces, podemos ver varias cosas que yo creo que mucha gente igual desconoce. Y es que la relación euro-dólar es positiva históricamente para el euro, ¿no? Fijaros cómo es una tendencia claramente alcista con el tiempo, y cómo los mínimos son cada vez más bajos, ¿no? Y esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué tiene esta tendencia positiva, yo creo, el euro? Sobre todo se ha ido realizando el euro porque ha tenido unas políticas fiscales mejores, ¿no? Ha tenido una inflación más baja que Estados Unidos, y sobre todo por políticas fiscales alemanas.
¿no? Más que por políticas fiscales desde el punto de vista de Francia o de España o de Italia, ¿no? Realmente han sido las políticas fiscales alemanas las que han hecho que poco a poco se fuera revalorizando el euro y empezara a coger una fuerza que antiguamente, digamos, no tenía. Por supuesto, alguno dirá, es que en el año 77 no existía el euro. Por supuesto, se utilizan regresiones para mirar cuánto podía ser esa cesta de valores en este año 77 para hacer los, digamos, los cálculos. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que pienso que pasará en el segundo semestre? Y como siempre digo, es una opinión, digamos, personal, ¿no? Pues mi hipótesis básica es que el dólar no va a tener tanta subida. Tiene un momento en positivo, es decir, que es bastante probable que siga subiendo, pero creo que vamos a tener una cierta estabilización más cerca del 1,15, 1,20. Posiblemente llegue a 1,21, 22, pero de ahí pueda retroceder, ¿no? Yo creo que vamos a tener un índice euro-dólar entre 1,15 y 1,20 en este semestre, es decir, que tampoco veo que vaya a haber grandes subidas, ni mucho menos dentro, digamos, de todo. Segundo, Europa seguirá siendo una buena narrativa. O sea, seguirá ese momentum positivo, ¿no? Pero que no va a ser tan brutal como el primer semestre del año. Es decir, todos aquellos movimientos de dinero que se han producido este año con narrativa Europa, yo creo que ya empezarán a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque Europa ya no está tan barata respecto a Estados Unidos como estaba, ni la derivada de que la relación euro-dólar iba a mejorar para el euro se va a producir, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poquito con cuidado, ¿no? Es un poco lo que digo, ¿no? Es como que nuestro hijo pues, nos ha dado buenas notas, saca un 5 raspado y le damos grandes felicitaciones porque es que el amigo de nuestro hijo ha pencado, ¿no? Y ha sacado un 3, ¿no? Pues eso yo creo que es lo que pensaríamos desde el punto de vista de Europa y Estados Unidos, ¿no? Europa es un 5 y Estados Unidos es un 3, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver también? Pues posibles bajadas de tipos en Estados Unidos y algo en Europa, pero no tengo tan claro. El déficit sigue completamente descontrolado en Estados Unidos y en Europa veremos, ¿no? Qué es lo que pasa con Alemania dentro de todo, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Que la inversión en renta fija o en monetarios pues no es que sea una buena inversión. O sea, es que no va a ser tan buena inversión teniendo en cuenta la cantidad de deuda pública, la cantidad, digamos, de déficit público que tienen los diferentes gobiernos y tarde o temprano todo esto yo creo que va a llevar a una cierta inflación, ¿no? Entonces, tener renta fija o monetarios creo que no es una muy buena inversión a largo plazo, ¿no? Creo que hay que seguir teniendo activos reales, bolsa, oro, REITs, criptos, lo que digamos veáis, pero sobre todo yo creo que lo que no hay que tener es moneda fiat, ¿no? Se está produciendo una clarísima destrucción de las monedas fiat y esto tiene que ver mucho por los déficits públicos de los diferentes estados, Europa, Estados Unidos, y una deuda pues realmente descontrolada dentro de todo, ¿no? Y bueno, la pregunta, ¿y qué hago, no? O sea, después de todo lo que me estás diciendo, ¿no? Pues a corto plazo puede pasar de todo, ¿no? Puede cambiar absolutamente todo, ¿no? Pero quédate, por favor, con esto, ¿no? Y es que a largo plazo os traigo dos gráficos, ¿no? Uno sería un MSCI World Hedge contra un MSCI World normal, es decir, que no tiene cobertura de divisas, y un Standard Poor's Hedge con cobertura de divisas respecto a un Standard Poor's 500 sin cobertura de divisas, ¿no? Fijaros cómo claramente a largo plazo, en periodos de tiempo amplios, estamos hablando de 14 años, es mejor no cubrirse divisas. Entonces, si tú estás invirtiendo y estás pensando a corto plazo, esos 6 meses, por ejemplo, qué puede pasar el siguiente semestre, lo que te diría es que no estés en renta fija. O sea, no estés, digamos, no lo estés, ¿no? Ten activos reales porque yo creo que van a hacer mejor y lo que tengas tampoco que te sigas cubriendo. O sea, no creo que merezca la pena esa cobertura porque creo que ya esa relación euro-dólar estamos cerca o por lo menos vamos a tener grandes subidas en, digamos, en este semestre. Y bueno, nada más. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, por favor, un like, que siempre viene fenomenal para que haya más gente que pueda ver este vídeo. Y recomendarte, ¿no? Mejores depósitos subasteros, un canal de Telegram en el que se habla de renta fija, de indexación, etcétera, y que actualmente ya tiene más de 4.000 miembros. Pero bueno, sin más, me despido y hasta el siguiente vídeo.